Dicen que, en el viejo Hollywood, si querías fama, no bastaba con actuar bien, tenías que entregar algo más. En este video te voy a contar 7 rumores que vinculan al Hollywood clásico con rituales Illuminati, pactos secretos y ceremonias que ocurrían lejos de las cámaras, pero lo controlaban todo. Vamos a hablar de productores que habrían pertenecido a logias ocultas, actrices convertidas en símbolos rituales para manipular masas, y estrellas cuya fama llegó justo después de ceremonias nocturnas con juramentos de silencio. También verás muertes que algunos creen que fueron sacrificios perfectamente orquestados, matrimonios arreglados como alianzas simbólicas entre linajes poderosos, y mansiones donde se sellaban contratos con símbolos que no salían en los créditos. Y el más inquietante, un supuesto club secreto donde se decidía quién ascendía y quién desaparecía. Dicen que Walt Disney no solo creó un imperio del entretenimiento, sino también una red cuidadosamente diseñada para moldear la mente colectiva. Según múltiples teorías, Disney habría tenido conexiones con logias masónicas y círculos Illuminati, aprovechando su poder mediático para insertar símbolos y mensajes ocultos bajo capas de inocencia animada. Lo curioso, no es solo la obsesiva presencia de pirámides, ojos solitarios y figuras esotéricas en sus primeras producciones, sino los rumores de que él mismo asistía a reuniones privadas con miembros de una élite que decidía qué contenidos eran seguros para el público y cuáles servían para algo más. Algunos aseguran que sus parques temáticos fueron diseñados como centros de energía simbólica, distribuidos según principios esotéricos y con zonas específicas donde se realizaban rituales de programación mental. Incluso sus empleados más cercanos hablaban de reuniones nocturnas en oficinas selladas, donde solo entraban unos pocos invitados especiales. Y hay una teoría particularmente inquietante, que ciertas caricaturas fueron creadas para probar respuestas psicológicas a estímulos repetitivos, como parte de un experimento a gran escala. ¿Era Disney un genio creativo? ¿O un agente cultural cuidadosamente plantado para adoctrinar desde la infancia? Hasta hoy, el símbolo del castillo no solo evoca fantasía. Para algunos, representa un reino con reglas que no todos conocen. Cada diseño, cada personaje, cada melodía habría sido parte de una estrategia de programación suave pero persistente. Y aunque nunca lo admitieron públicamente, muchos en la industria siempre supieron que ese mundo mágico respondía a algo más terrenal y mucho más poderoso. Durante décadas, Elizabeth Taylor fue mucho más que una actriz. Fue una construcción meticulosa. Su imagen pública elegante, magnética, casi inalcanzable, parecía hecha a medida para encarnar un ideal. Pero según ciertos relatos que han circulado en los márgenes de Hollywood, su ascenso fulgurante habría estado cuidadosamente alineado con estructuras de poder ocultas. Algunos sostienen que no fue seleccionada por su talento, sino por su capacidad simbólica, ojos violeta, belleza hipnótica y una presencia que parecía desafiar el tiempo. Para algunos, era un ícono, para otros, un instrumento. Lo más perturbador no es lo que mostró frente a las cámaras, sino lo que supuestamente ocurría lejos de ellas. Se ha hablado de escenas privadas organizadas por productores influyentes, donde figuras clave de la industria participaban en ceremonias de consagración destinadas a convertir a ciertas actrices en musas rituales. Taylor, con su linaje, su intensidad emocional y su fama de inquebrantable, habría sido parte de una estructura que utilizaba la figura femenina como eje de poder simbólico. El rol que cumplía no era solo estético, sino funcional dentro de una red que operaba en lo invisible. Y todo su esplendor, según estos relatos, habría tenido una finalidad mucho más estratégica que artística. Su rostro, presente en campañas globales y vitrinas de todo el mundo, habría sido una herramienta para proyectar ideales implantados. Dicen que no interpretaba personajes, sino arquetipos cuidadosamente elegidos para cumplir una función dentro del imaginario colectivo. Y detrás de cada joya, cada escándalo y cada mirada de cámara, habría estado la huella de una agenda que ella conocía mejor que nadie. ¿Qué tuvo que entregar Frank Sinatra para pasar de cantante de clubes pequeños a figura intocable del espectáculo? Su voz era inconfundible, su presencia dominaba cualquier sala, pero detrás de esa elegancia calculada, se ocultan relatos que lo vinculan con un grupo reducido de hombres cuya influencia no se limitaba al negocio del entretenimiento. Se decía que para entrar a ese círculo había que demostrar lealtad absoluta y que los acuerdos no se firmaban con tinta,
sino con actos que sellaban un compromiso más profundo. Entre los rumores más persistentes está el del llamado Club del Compás Invertido, un supuesto grupo formado por empresarios, actores y músicos que se reunían en espacios inaccesibles para los no iniciados. Se hablaba de encuentros donde se discutían trayectorias, se decidían futuros estelares, y según versiones no verificadas, se realizaban rituales simbólicos para activar carreras a cambio de silencio eterno. En esas reuniones, Sinatra no solo habría sido beneficiario, sino también intermediario. Su cercanía con figuras del poder, su habilidad para moverse entre mundos opuestos y su reputación de hombre de códigos alimentaron la idea de que no solo cantaba para el sistema, sino que ayudaba a sostenerlo desde adentro. A lo largo de su carrera, evitó cuidadosamente los temas que incomodaban a ciertas élites, como si supiera exactamente dónde estaban los límites. Muchos aseguran que sus conexiones no eran simples amistades, sino alianzas selladas con la promesa de protección mutua, y su ascenso fulminante no fue suerte, fue, según algunos, el resultado de saber obedecer las reglas de un juego que pocos comprenden. El rostro de la rebeldía juvenil, la estrella que ardió rápido y desapareció aún más rápido. James Dean no solo se convirtió en ícono cultural, sino también en el epicentro de una teoría inquietante, que su fama fulminante y su muerte abrupta no fueron fruto del azar, sino parte de un guión preestablecido. Su estilo, su actitud antisistema y su aura trágica fueron tan perfectas que muchos empezaron a preguntarse si no habían sido cuidadosamente diseñadas por fuerzas que operaban desde las sombras. Y si su accidente no fue simplemente una tragedia, sino un acto simbólico con función ritual dentro de una estructura jerárquica secreta. Quienes sostienen esta versión afirman que su figura encarnaba el arquetipo del mártir de la cultura, un símbolo que debía consolidarse con una salida violenta y pública. Hay quienes aseguran que su auto había sido preparado y que la obsesión mediática posterior fue parte del objetivo. Su imagen quedó fijada como eterna, como si hubiese sido convertido en una especie de tótem moderno, destinado a capturar la atención de generaciones enteras. La pregunta no es solo cómo murió, sino a quién sirvió su muerte en el tablero oculto del espectáculo. Su historia se repite con una precisión que incomoda: juventud, fama, ruptura de normas y desaparición repentina. Dicen que fue moldeado para representar la transgresión, pero que su final fue pactado para garantizar su inmortalidad simbólica. Y aunque su carrera fue breve, su legado fue exactamente lo que necesitaban quienes manejan los hilos desde el fondo del escenario. A ojos del público, Sammy Davis Jr. era carisma puro. Cantaba, bailaba, actuaba, rompía barreras raciales y sociales. Pero en los pasillos silenciosos de la industria, su nombre aparecía ligado a círculos privados donde la fama no era fruto del esfuerzo, sino de pertenecer al grupo correcto. Se ha hablado durante años de su cercanía con ciertos personajes influyentes, de reuniones exclusivas y de su participación en ambientes marcados por símbolos, códigos y jerarquías no visibles para el público general. Su ascenso coincidió con cambios estratégicos en la cultura popular, y hay quienes creen que él no solo fue testigo, sino pieza útil de un engranaje más grande. Las teorías más persistentes no lo colocan como víctima, sino como colaborador voluntario. Se decía que formaba parte de una estructura bifurcada, una cara pública de revolución cultural y otra mucho más discreta donde operaban dinámicas de poder muy distintas. ¿Fue su carrera realmente una historia de talento y superación, o una narrativa cuidadosamente diseñada por quienes necesitaban una figura así en el centro del escenario? Tú decides. ¿Simple coincidencia o participación deliberada? Déjame tu opinión en los comentarios. Algunos afirman que cumplía un rol simbólico, el puente entre dos mundos, uno visible y otro sellado por compromisos de otra naturaleza. Su versatilidad artística habría sido solo una de sus funciones. La otra, mucho más delicada, era abrir espacios culturales bajo supervisión silenciosa. Y aunque muchas de sus decisiones parecían espontáneas, quienes lo conocieron de cerca sabían que respondía a algo más grande que él.
El mundo vio a una actriz talentosa convertirse en princesa y a una mujer de Hollywood entrar por la puerta grande en la realeza europea. Pero para muchos, el cuento de hadas fue en realidad una operación cuidadosamente orquestada por una red de poder que operaba por encima de los focos. La historia oficial hablaba de amor, pero las teorías paralelas apuntan a un matrimonio simbólico entre dos estructuras de control, la industria mediática y las dinastías con linaje de élite. Grace Kelly no solo fue elegida, dicen algunos, fue destinada. Desde su juventud, su presencia en ciertos círculos fue tratada con especial cuidado. Se decía que recibía formación exclusiva, que era guiada por personas con acceso a esferas muy cerradas y que su imagen fue moldeada con precisión quirúrgica. Su transformación en figura real no habría sido una casualidad romántica, sino un paso calculado dentro de una estrategia de legitimación simbólica en la que la mujer perfecta se fundía con la nobleza tradicional para enviar un mensaje. El verdadero poder no actúa desde los gobiernos, sino desde los íconos que parecen inofensivos. Y su papel, según estos relatos, habría sido mucho más profundo de lo que el público supo jamás. El enlace no fue solo entre dos personas, sino entre dos instituciones con siglos de influencia y control. Su rostro, convertido en emblema internacional, habría sido utilizado como escudo de una transición silenciosa hacia una nueva narrativa de poder. Y quienes analizaron los detalles de su vida pública aseguran que nada, ni siquiera sus silencios, fue espontáneo. En las colinas más privadas de California, hay una propiedad que ha sido mencionada en susurros durante décadas. No aparece en mapas, no se alquila, no se visita, pero su nombre ha circulado entre asistentes de producción, agentes y miembros del viejo sistema de estudios. La mansión Owl's Nest habría sido el punto de encuentro de figuras clave de la industria, donde se celebraban rituales simbólicos para consagrar carreras, sellar acuerdos y marcar jerarquías invisibles. No había contratos ni cámaras, solo códigos, símbolos y compromisos que no se podían romper. Según quienes aseguran haber estado cerca de esa red, el lugar era un centro de iniciación, donde guionistas, actores y productores accedían a niveles superiores de influencia, pero no sin antes pasar por ciertas pruebas. Algunos hablaban de ceremonias a medianoche, con estructuras en forma de pirámide, habitaciones circulares y un salón principal coronado por una figura de búho. El animal, según se decía, representaba la sabiduría oculta y la vigilancia eterna. Lo más inquietante era que quienes entraban salían distintos, no solo con más poder, sino con una mirada distinta, como si entendieran algo que el resto del mundo jamás debía saber. Algunos excolaboradores afirmaban haber visto libretas con nombres tachados y símbolos codificados en objetos decorativos aparentemente inocentes. Se decía que una vez dentro, las reglas del juego cambiaban. Ya no se trataba de talento, sino de obediencia y alineamiento. Y lo más inquietante era el silencio. Nadie hablaba de la mansión públicamente, como si el lugar no solo existiera fuera del mapa, sino también fuera del tiempo. Al final, la gran pregunta no es si estas historias son reales o no, sino por qué tantas leyendas del Hollywood clásico están rodeadas de los mismos símbolos, los mismos rituales y los mismos silencios. Cuando los relatos se repiten desde voces distintas, lugares distintos y décadas separadas, es difícil creer que todo sea simple coincidencia. Lo que sí es claro es que el camino a la fama, en esa época dorada, no siempre pasaba por el talento, sino por puertas que muy pocos sabían cómo abrir. Algunos lo llaman conspiración, otros lo llaman estructura, pero todos coinciden en algo. Una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. Queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que estos rituales existieron? ¿O todo forma parte de una narrativa creada para explicar lo inexplicable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, dale like, compártelo y comenta. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que como tú quieren ver lo que se esconde detrás del telón. Y recuerda, en Hollywood, nada es tan brillante como parece, y casi nunca es por casualidad.